Buenas tardes, ¿cómo están mis estudiantes del octavo básico A y B? Espero que estén muy bien. Voy a grabar este video, esta cápsula, para explicar un poco más lo que son los medios masivos de comunicación, y quería contarles que hago este video porque me di cuenta que el audio de la clase esta mañana no estaba muy bueno, así es que voy a tratar como de hacerlo por este medio para que ustedes puedan volver a revisarlo si necesitan hacerlo. Bien, como ya saben, estamos iniciando esta nueva unidad. Mi nombre soy la profesora Rita Valencia Saldivia, y la unidad es de los medios masivos de comunicación. Por eso están acá estos Bitmoji. Y aquí estamos nosotros, aquí estoy yo. Vamos a lo nuestro. Entonces, los medios de comunicación masiva. Y la pregunta que yo les hacía en la mañana a ustedes era: ¿qué entendemos por medios de comunicación masiva? Y ustedes me decían, me nombraron varias cosas, me nombraron internet, me nombraron periódicos, revistas. De internet me nombraron Instagram, Facebook, Twitter, etc. Todos esos son medios que nosotros usamos para comunicarnos y que son en este momento de un alcance masivo, gracias a la irrupción de internet. Hoy día estamos a 31 de agosto de 2021. Veamos. ¿Cómo nos informamos nosotros? ¿Cómo nos enteramos de las cosas que ocurren en el mundo? Esa fue una de las preguntas que también surgió. Y las respuestas eran: bueno, reviso Facebook, el Facebook de mi mamá, ella me cuenta, visito Facebook, algunos de ustedes también visitan Instagram, otros miran televisión, otros también se informan por las cosas que le cuentan otras personas, como decía, su mamá, sus amigos, etc. Bien. De acuerdo a la teoría, ¿cierto?, de los medios de comunicación, y en realidad en la práctica, cómo se informa la gente en general en Chile y también de manera internacional, digamos en el extranjero, alrededor del mundo. ¿Cómo nos llega la información? La información nos llega a través de la prensa escrita, a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet y también a través de la publicidad y de la propaganda. Por ejemplo, a través de la prensa escrita nosotros podemos enterarnos de las noticias que ocurren a nivel nacional, ¿cierto? Y en la prensa escrita encontramos los periódicos, los diarios, las noticias, los reportajes, las entrevistas, etc. Por ejemplo, ¿qué tipo de entrevistas? A un escritor, a un candidato a la presidencia de la República, a un candidato a senador o concejal, etc. Por la televisión también nos enteramos de las cosas que ocurren en Santiago, en Temuco, en Valdivia o en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, Afganistán, Cuba, etc. ¿Cuáles son los recursos que utiliza, por ejemplo, la televisión, a diferencia de la prensa escrita y de la radio? Bueno, esto es algo que igual es una gran gama de información, porque, por ejemplo, la televisión en un tiempo tuvo una influencia muy significativa respecto de que en Chile, por ejemplo, era uno de los principales medios de comunicación, cuando todavía, por ejemplo, no existía internet. Luego que de la llegada de internet, esto empezó a bajar porque todo este público que la televisión tenía cautivo fue migrando hacia otros medios de comunicación que ofrece, por ejemplo, la red, la gran gama de redes que cohabitan en internet en una realidad virtual. Entonces, los recursos que utilizaba tradicionalmente la televisión, como el sonido, la imagen, ¿cierto?,
la música, la capacidad de tenerte cautivo frente a una pantalla, fue cambiando mucho con la llegada, como dije, de internet y también del celular, porque ahora tú puedes llevar tu celular a donde tú quieras y entonces te llevas imagen, te llevas sonido, etcétera. La radio, que es un medio más bien auditivo y tradicionalmente fue a través del vial, ¿cierto? Tú tenías que tener un aparato de radio para poder captar una emisora a través de vía microondas. Hoy día las radios también han estado migrando a lo que es el mundo virtual y existen por lo tanto muchas radios digitales que además tienen documentos como artículos informativos, columnas de opinión o editoriales que tú puedes leer a modo de información, ¿cierto?, de la radio. Y también te ofrecen programas a los cuales tú puedes acceder a través de internet. Y luego tenemos esta gran red que abarca, ¿cierto?, todos los otros medios, porque también puedes mirar la tele a través de internet. Pero la gran mayoría, la gran gama de medios que se mueven en internet son las redes sociales como Facebook, como mencioné, Twitter, YouTube, Instagram, y ahora tenemos TikTok y otros que me imagino que desconozco yo. Otro medio de comunicación masiva es la publicidad y la propaganda. La publicidad y la propaganda son históricos y tienen una gran influencia en cómo nosotros nos comportamos respecto del consumo de diversos tipos de productos, ya sea desde una necesidad básica hasta un lujo, como un perfume, una cartera, zapatos, un auto, último modelo, etc. Más adelante nos vamos a detener en esto de la publicidad y la propaganda. Avancemos. ¿Cuáles son las funciones de los medios de comunicación masiva? Vamos a ver. Ahí tenemos una imagen muy decidora, ¿cierto? Este señor detrás de ese mapa mundi y el dedo ahí del clic con estas redes que nos anuncian como la conexión, ¿cierto? A la que pueden acceder las personas solamente a través de un clic. Eso es muy, muy, muy significativo, puesto que es como el signo de los tiempos, esto de estar conectados. Bien, entonces, una de las primeras y más importantes funciones de los medios de comunicación es informar, ¿ya? Nosotros, para informarnos, utilizamos diferentes fuentes de información. Por ejemplo, yo les contaba en la clase que yo me informo a través de la radio, es a través de ese medio que yo recibo las noticias. ¿Por qué? Porque para mí es más cómodo, es más sencillo, yo lo hago todas las mañanas. Cuando yo me levanto, lo primero que hago es encender la radio y escuchar la radio Bio Bio, que es una radio de envergadura nacional, que está muy actualizada y que siempre me entrega información veraz y oportuna. Pero también me informo en segunda fuente, digamos, de repente me entero de cosas por Facebook, a veces visito Instagram, menos, mucho menos, pero sí visito sitios de noticias. Ya veo, de repente cuando me interesa algo, a veces me entero por Facebook y luego voy a una página de noticias más detenida, o YouTube también me ayuda con temas específicos, con charlas informativas o charlas culturales, o charlas pedagógicas, por ejemplo, o literarias, etc. Acá tenemos entonces, la noticia sería como el más conocido de los medios a través de los cuales nosotros nos informamos. La noticia no ha pasado de moda, a pesar de que antes el diario era el que nos informaba, el periódico. Hoy día podemos ver lo mismo, pero a través de internet. La segunda función muy importante que cumplen los medios es formar opinión, es decir, tener la capacidad de aproximarnos a alguna información, alguna noticia, desde alguna perspectiva en base a informaciones previas. Lo primero que yo conozco es la noticia, luego voy ahondando, reviso páginas que me interesen respecto de ese tema
Entonces, en base a eso, yo me puedo formar una opinión. Esto de formarse una opinión es muy importante porque no nos podemos quedar solo con la información primaria, ¿ya? Es de responsabilidad de cada uno de nosotros formarnos una opinión. ¿Y cómo nos formamos una opinión de algo? Es consultando diversas fuentes. Por ejemplo, yo les contaba que tengo una opinión respecto de una película que se llama Antonia, una sinfonía, y yo se las recomiendo porque yo tengo una opinión de una valoración positiva respecto de esta película. Pero la obligación de cada uno de ustedes, aunque yo les haya dicho se las recomiendo, probablemente para ustedes fue como, sí, la profe dijo que era buena, y probablemente para ustedes yo significo un testigo creíble respecto de una información, y me parece muy bien, pero además de eso ustedes tienen la obligación de investigar. Entonces ustedes, ¿qué deberían hacer? Ir a internet, revisar páginas donde aparezcan comentarios y críticas de la película, averiguar quién es el autor, digamos el director de la película, en qué está basada esta película, qué envergaduras podría tener para la vida de ustedes, y luego no sé, si está basada en la vida real, investigar en qué personaje está basado y por qué, etcétera. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las noticias periodísticas de política, de cuestiones sociales, de educación, etcétera. Y la tercera función que cumple es la de entretener. Nosotros también nos entretenemos con los medios de comunicación masiva, como Instagram, como Facebook, como YouTube, como otros medios que a lo mejor ustedes conocen y probablemente yo no, los más modernos. Y otro que también es importante mencionar es el WhatsApp, ¿ya? Y aquí yo les puse Instagram, Facebook, YouTube. No puse WhatsApp, pero también hay que incluirlo acá, ¿ya? Avancemos. Entonces, informar, tenemos la noticia. ¿Qué significa? Que aportan información, datos noticiosos y de interés. Información inmediata, oportuna. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente acá, camino a Río Bueno, muchas veces acá suenan las sirenas, ¿cierto? Y luego rápidamente nosotros nos enteramos a través de la página, ya sea del diario Lago Ranco o de otras páginas, qué es lo que está ocurriendo y dónde y qué pasó, cuál es la situación, etcétera. Eso sería lo de primera fuente. Luego, formar opinión, y de nuevo tenemos la imagen de Antonia. Difunden un punto de vista acerca de los hechos. Por ejemplo, la crítica de cine o de libros nos muestran un punto de vista. Una película puede tener una buena crítica o una mala crítica, lo mismo que un libro o cualquier otra cosa, un candidato a la presidencia de la República, por ejemplo. Y vemos lo que pasó en las últimas primarias que ocurrieron en Chile, donde había varios candidatos, dos especialmente, que estaban tratando de seguir la carrera a la presidencia, y después de uno de los debates, uno de esos candidatos se quedó en el camino. ¿Por qué? Porque estos debates fueron transmitidos a través de un medio masivo de comunicación que es, por ejemplo, la televisión, y estos videos quedaron grabados y los subieron a YouTube, a Facebook, etcétera. Entonces mucha gente se enteró de lo que ocurrió en ese debate, y gracias a eso la gente pudo mantener su voto, o algunos de ellos cambiar su voto. Y la tercera función que cumple, que es la de entretener. Y aquí bueno, es interesante porque esta es la que ocupa mucho tiempo de nuestra vida, sobre todo en la actualidad, y proporcionan un espacio de esparcimiento y recreación, pero también informan. Por ejemplo, en Facebook yo puedo entrar para, qué sé yo, entretenerme un rato, pero también me puedo enterar de cosas que están ocurriendo. Estos serían como un medio más híbrido, que es una mezcla entre informar y entretener. Y yo les decía a los chicos que en este es en el que se gasta más dinero a nivel internacional, porque hay muchas cosas, hay mucho dinero, muchas cosas que se venden acá en los medios masivos,
a través hoy día de las redes sociales, de los medios de comunicación, etcétera. Y de nuevo tenemos Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Pero ustedes pueden agregar todo lo que ustedes utilizan. Avancemos. ¿Qué cosa caracteriza a estos medios de comunicación? Veamos. De nuevo nos aparece la imagen. ¿Qué es importante? Que tienen una llegada a una gran cantidad de personas en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, de algo que ocurre en Europa, nosotros nos podemos enterar en momentos, o de lo que ocurrió hace unos días en el Oriente, ¿cierto? En Medio Oriente, con Afganistán. Todos nosotros nos enteramos de lo que estaba ocurriendo allí y lamentamos lo que ocurría en ese lugar, porque nos enteramos tan rápido a través de los medios masivos de comunicación y muchas gracias hoy día a la internet en un gran porcentaje, porque nos conecta rápidamente y esto corre muy rápido a través del globo terráqueo. Entonces no tenemos que esperar días o meses como era antiguamente para enterarnos de algo, una información importante. A propósito, lo de Afganistán no ha terminado. Es una noticia que sigue, las personas que viven allí siguen viviendo esa realidad tan dolorosa, pero ya nosotros casi no escuchamos información. Y eso es por un fenómeno muy interesante que está ocurriendo hoy día con la comunicación, y es que hay tanto flujo de información que cuesta como profundizar en las noticias que nos llegan o en las realidades dolorosas o traumáticas, dramáticas que viven otras personas en otros lugares, porque cuando nosotros queremos profundizar resulta que ya tenemos una gran gama de información otra vez, entonces pasa rápido y llega nueva información. Por eso es tan importante aprender sobre los medios de comunicación, cómo nosotros nos debemos enfrentar a ellos, cómo aproximarnos. Como decía, la información se difunde rápidamente, es decir, tienen una capacidad de envergadura muy grande que podría dar la vuelta al mundo muy más rápido que 80 días, como decía el libro. Y a la vez, quizás lo no tan positivo podría ser que así como rápidamente llega, rápidamente se va. Entonces no logramos profundizar y esto provoca otro fenómeno que es la superficialidad de la información, ¿ya? Ni siquiera alcanzamos a dolernos con el drama que están viviendo en Afganistán cuando ya nos llega otra información de otro lugar, que por ejemplo están viviendo cosas muy dramáticas en Cuba en este momento, que tienen un bloqueo económico y un bloqueo comunicacional también. Supimos hace unos días atrás lo que estaba ocurriendo, pero hoy día no sabemos. Eso no significa que se acabó esa realidad. Los ciudadanos cubanos siguen viviendo esa realidad tan dramática, ¿se fijan? Y nosotros no estamos teniendo tanta noticia acerca de ellos. Son capaces de convertir un evento en tendencia, y aquí ocurren entonces los fenómenos que llamamos trending topic. No sé si han escuchado hablar de esto, que de pronto hay cosas que ocurren, fenómenos que tienen tantos vistos, tantas personas lo han visto y tantas personas lo han comentado, que se coloca como una información de punta y entonces te aparece a cada rato, etcétera. Esos son fenómenos comunicativos, a veces se dan de manera natural, otras veces también se dan de manera intencionada por los medios de comunicación. Porque también hay otro tema importante que debemos abordar en algún minuto, que es que en un principio se hablaba de que las redes sociales eran libres, que solamente las personas por sus preferencias las elegían, pero resulta que hoy día nos hemos dado cuenta que no están así y que también están siendo manejadas por estos ordenamientos binarios, etcétera, y códigos de búsqueda que en el fondo van colocando, digamos, en el tapete, o van colocando primero en la lista algunos tipos de información o flujos de información que hay algunos sectores sociales o políticos o económicos que tienen interés en que se sepan ciertas noticias,
y entonces las pueden difundir de manera más amplia y al contrario también estos mismos a lo mejor grupos de personas o grupos de instituciones o de organizaciones quieren que cierta información no sea difundida, por lo tanto bloquean el paso de esta información. Y allí es donde las personas cumplimos un rol importante, ya que hoy día todos o la mayoría tenemos acceso a un celular, con internet, con Facebook, con WhatsApp, etcétera. Los medios masivos de comunicación y las comunicaciones que emiten los medios masivos están dirigidos a públicos objetivos en cuanto a edad, estrato social, sexo, preferencias o gustos, ¿ya? Por ejemplo, los jóvenes ven un tipo de noticias que les interesa. Por ejemplo, si a alguien le gusta el fútbol, va a querer ver noticias de fútbol. Si a una chica, no sé, le gustan las series japonesas, va a querer ver noticias y conocer lo que pasa con ese tipo de series. Por ejemplo, a mí que me gusta la literatura, voy a querer conocer respecto de nuevos libros, nuevos autores, qué pasa con los autores, qué pasa con las tendencias de lectura, qué pasa con la poesía a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional también, qué pasa con los poetas, qué están haciendo hoy día, quiénes son los más leídos y por qué. ¿Se fijan? Etcétera. En política también no lo menciono tanto porque es de lo que más se habla, pero eso no es todo en el mundo, no es todo en la vida. Hay muchos otros temas que nos ayudan y que podrían enriquecer nuestra vida de manera que nosotros podamos estar más informados y formarnos una opinión en la medida que estamos informados. Ahora tengo acá una diapositiva donde muestra una mirada clásica de los medios masivos de comunicación. Aparece acá también el libro porque el libro es una buena fuente de información y además es universal, ¿ya? Porque si un libro es traducido a diferentes idiomas, por ejemplo, si fue el original escrito en francés, como El Principito, ¿cierto? Hoy día yo lo puedo leer en español, pero también fue traducido al inglés y gracias a eso yo puedo tener conocimiento acerca de este niño rubio que hizo un paseo por varios planetas del universo, incluida la Tierra, y donde recogió ciertas vivencias que son de aplicación universal, no importa la época, ¿cierto? Que tú hayas nacido. Por ejemplo, yo a mi edad, para mí es súper aplicable El Principito, y también lo es para ustedes que son mucho más jóvenes que yo. ¿Se fijan? Entonces, sí vale. Luego tenemos la radio. Ahí aparece una radio tradicional, ¿cierto? Análoga, con una aguja marcadora del dial. Tenemos la televisión que se mantiene en un nivel de menor envergadura, digamos, pero se mantiene todavía. Y luego tenemos la internet, que está así, yo diría que la lleva internet, está como en el número 1 de los medios por los cuales se transfiere información, se informa, los medios por los cuales se llega a las diferentes personas en los diferentes lugares del mundo, diversidad de culturas, de idiomas, etcétera. Tenemos la publicidad, ojo con eso, no pasa de moda la publicidad, ha ido cambiando estrategias, pero de moda nunca, porque como les dije, la publicidad mueve mucho dinero. Luego tenemos el cómics, que también es un medio bastante utilizado por algunos segmentos, y lo que hace el cómics es tomar realidades y mostrarlas como una sátira, pero igual nos muestra realidades importantes, realidades sociales, políticas, económicas, y también nos entretiene. Utiliza mucho la onomatopeya, que es una figura literaria, recuerden eso. Luego tenemos el cine, que creo que el cine tampoco pasa de moda. Tenemos películas clásicas que hoy día todavía la gente joven ve y que uno se maravilla de ver, por ejemplo, el cine mudo o Blade Runner o The Matrix,
etcétera. También está la película Shadow's Land, que se las recomiendo porque es muy buena, que es de la época de los 80, pero para mí no pasa de moda porque tiene un guión muy rico de la comunicación humana y del valor del amor, del vínculo del amor verdadero. Y también tenemos los periódicos que lentamente en el tiempo han ido emigrando a lo que es digital. Hoy día ya no es tan relevante. Todavía hay personas que leen diarios, que van al kiosco de la esquina y compran el diario, pero cada vez más se han vuelto un medio de comunicación digital en el que las personas se adhieren, ¿cierto?, con una suscripción digital y entonces pueden leer el diario de manera digital. Antes, los periódicos, cuando recién apareció esto de la internet, tú podías leer todos los diarios de manera gratuita en internet. Hoy no, son muy pocos los que puedes hacer eso todavía. Bueno, en una mirada clásica también les agregué ahí unos Bitmoji, la internet, ¿cierto?, que da la vuelta al mundo muy rápidamente, y con esa ya estamos comunicados. Y les puse por ahí, aquí estoy, aquí estamos instalados. Hasta aquí creo que abarcamos hoy. Entonces yo les dejé una tarea que era de darse un paseo por los medios de comunicación y buscar alguna noticia, algo de lo que la gente esté hablando, lo más comentado, etcétera, en Instagram, en Facebook, que se den una vuelta por la televisión, aunque yo sé que ustedes no son muy consumidores de televisión, pero háganlo como para ver un poco qué está pasando por allí. Bueno, chicos y chicas, los dejo. Nos vemos la próxima clase. Espero que puedan ver este apartado, esta cápsula, y que sí la puedan oír. Que estén muy bien. Adiós.